Mientras yo la ayudaba a salir de su peor etapa, ella se veía con otro. Cuando conocí a Gabriela, estaba pasando por una etapa bastante complicada. Tenía demasiadas cosas encima, ansiedad, estrés y problemas personales que parecían no darle un descanso. Había días en los que la veía completamente agotada. No tenía ganas de hablar con nadie, se encerraba y cualquier problema pequeño parecía afectarle muchísimo. Yo intentaba estar ahí. Si necesitaba hablar, la escuchaba. Si tenía un día malo, me quedaba con ella. Si se sentía ansiosa, trataba de tranquilizarla. No lo hacía porque esperara algo a cambio. En ese momento simplemente quería que estuviera bien. Durante los primeros meses, Gabriela llegó a depender bastante de mí emocionalmente. Me escribía constantemente. A veces me llamaba solo para contarme que estaba teniendo un mal día. Otras veces necesitaba escuchar mi voz porque decía que hablar conmigo la ayudaba a calmarse. Yo terminé acostumbrándome. Incluso empecé a organizar muchas cosas de mi vida alrededor de ella. Si sabía que estaba mal, cancelaba planes. Si me escribía tarde, contestaba. Si necesitaba compañía, iba a verla. Con el tiempo, sentí que nuestra relación se había vuelto mucho más profunda. Yo no solamente era su novio. Sentía que también era la persona en quien más confiaba. Por eso el cambio que vino después me tomó completamente desprevenido. Gabriela empezó a alejarse. Al principio fueron cosas pequeñas. Antes me respondía casi inmediatamente y comenzó a tardar horas. Después dejó de contarme lo que le pasaba. Si le preguntaba cómo estaba, respondía simplemente: bien, estoy cansada. Y cambiaba de tema. Pensé que necesitaba espacio. Así que intenté respetarlo. Pero mientras más espacio le daba, más distante se volvía. Empezó a decirme que quería estar sola, que necesitaba desconectarse y que no quería hablar con nadie. No quise discutir. Me decía que estaba atravesando una etapa complicada y yo pensaba que quizá estaba volviendo a sentirse mal. El problema fue que las desapariciones comenzaron a hacerse cada vez más frecuentes. Gabriela podía pasar horas sin responder. A veces desaparecía prácticamente todo el día. Y cuando finalmente aparecía, sus explicaciones no terminaban de convencerme. Una noche le pregunté directamente: ¿dónde estabas? Ella tardó unos segundos en responder. Por ahí. Necesitaba despejarme. ¿Con quién? Me miró y respondió: sola, David. Quise creerle. De verdad quise. Porque después de todo lo que habíamos vivido, lo último que quería era convertirme en alguien desconfiado que revisara cada movimiento de su pareja. Así que dejé pasar aquella conversación. Pero durante las siguientes semanas comenzaron a aparecer más detalles. Gabriela protegía mucho más su teléfono. Si yo estaba cerca, lo ponía boca abajo. Si recibía un mensaje, a veces se alejaba para contestarlo. Y cuando le preguntaba si hablaba con alguien, siempre respondía lo mismo: con nadie. No estoy hablando con nadie. Yo seguía intentando convencerme de que todo tenía una explicación. Hasta que una noche descubrí que sí había alguien. Y cuando supe quién era, entendí que el problema no había empezado unas semanas antes. Llevaba mucho más tiempo del que yo podía imaginar. Javier llevaba meses apareciendo en su vida mientras yo seguía creyendo que Gabriela simplemente estaba intentando salir de una etapa emocional complicada. Y lo peor no fue descubrir que existía. Fue descubrir desde cuando estaban viéndose. Ahí entendí que mientras yo estaba intentando ayudarla a recuperar su estabilidad, ella estaba construyendo otra relación a mis espaldas. Y todavía faltaba la conversación que terminaría de confirmar todo. Después de descubrir lo de Javier, me quedé mirando el teléfono durante varios minutos. No sabía exactamente qué sentir. Había rabia, claro, pero también una sensación muy extraña de vergüenza. Yo había estado ahí para Gabriela cuando estaba mal. Había escuchado sus problemas, la había acompañado durante sus peores días y había tratado de darle tranquilidad. Mientras tanto, ella llevaba meses viendo a otro hombre. Lo primero que hice fue preguntarle directamente: ¿quién es Javier? Gabriela se quedó callada. No intentó responder inmediatamente. Solo me miró. Ese silencio fue suficiente para que entendiera que no estaba equivocado. David, las cosas no son tan simples. Entonces explícamelas. Suspiró y se sentó. Javier apareció en un momento en el que yo estaba muy confundida. ¿Desde cuándo? No respondió. Volví a preguntarlo. ¿Desde cuándo lo estás viendo? Finalmente bajó la mirada. Hace unos meses. Sentí que algo dentro de mí se apagaba. ¿Meses? Ella asintió.
No sabía qué quería. ¿Y por eso me mentías? No quería hacerte daño. Esa respuesta me molestó todavía más. Gabriela, llevabas meses haciéndolo. Ella empezó a explicarme que estaba confundida, que emocionalmente no estaba bien y que con Javier las cosas simplemente habían sucedido. Pero yo no encontraba arrepentimiento en sus palabras. Parecía más preocupada por justificar lo que había hecho que por entender lo que me había provocado. ¿Me engañaste todo este tiempo mientras yo pensaba que estabas pasando por una mala etapa? No fue así exactamente. ¿Entonces cómo fue? Se quedó callada. No tenía una respuesta que pudiera cambiar lo ocurrido. En ese momento recordé todas las veces que había cancelado cosas para estar con ella. Las llamadas de madrugada. Los mensajes preguntándome si podía ir a verla. Todas las veces que me dijo que yo era la única persona que realmente estaba para ella. Y ahora entendía que mientras yo ocupaba ese lugar, ella tenía otra vida que me estaba ocultando. Le dije que para mí la relación había terminado. Esperaba alguna reacción. Una disculpa. Que llorara. Que intentara explicarme algo. Pero Gabriela simplemente se quedó sentada. Está bien, dijo. Eso fue todo. No hubo una discusión enorme. No hubo una escena dramática. Solo una conversación fría que terminó con años de confianza desapareciendo en unos minutos. Me fui de allí con una certeza muy clara. No podía seguir siendo la persona que Gabriela buscaba cuando se sentía mal mientras ella elegía a alguien más cuando quería sentirse bien. Esa noche eliminé nuestra conversación y dejé de buscarla. Pensé que ahí terminaba todo. No fue así. Unos días después, a las 3 de la madrugada, mi teléfono volvió a iluminarse. Era Gabriela. Y el mensaje decía: David, ¿estás despierto? Me siento muy mal y necesito hablar contigo. No respondí esa noche. Tampoco al día siguiente. El mensaje seguía ahí. Durante varios días recibí otros parecidos. Necesito hablar contigo. Extraño cuando podía contarte mis cosas. No sé con quién hablar. Al principio me daban ganas de responder. Después de todo, durante mucho tiempo había sido precisamente esa persona para ella. Pero cada vez que pensaba en hacerlo, recordaba cómo había terminado todo. Gabriela no me había perdido porque yo hubiera dejado de estar para ella. Me había perdido porque decidió involucrarse con Javier mientras seguía conmigo. Una madrugada volvió a escribirme. Esta vez fueron varios mensajes seguidos. David, por favor. Solo quiero hablar contigo. No quiero estar sola. Me quedé mirando la pantalla. Por un momento pensé en llamarla. Después dejé el teléfono sobre la mesa. No porque quisiera castigarla. Simplemente ya no me correspondía ocupar ese lugar. Al día siguiente me escribió otra vez. ¿Ya no te importa cómo estoy? Esa pregunta me hizo pensar bastante. Porque sí me había importado. Muchísimo. Pero una cosa era preocuparse por alguien y otra muy diferente era seguir permitiendo que esa persona tuviera acceso a ti después de haberte traicionado. Finalmente respondí. Espero que estés bien, pero ya no puedo ser la persona a la que recurras cada vez que te sientas mal. Tardó unos minutos en contestar. No quería perderte. Le respondí. Pero me perdiste cuando decidiste hacer esto. No volvió a escribir durante varios días. Yo pensé que finalmente había entendido. Empecé a recuperar mi rutina. Volví a salir con mis amigos, retomé cosas que había dejado de hacer y, poco a poco, dejé de revisar el teléfono esperando algún mensaje suyo. Pero todavía quedaba algo que necesitaba entender. ¿Por qué había seguido ayudándola durante tanto tiempo sin preguntarme si ella también estaba cuidando nuestra relación? La respuesta llegó cuando dejé de verla como la persona que necesitaba ayuda y empecé a verla simplemente como alguien que había tomado sus propias decisiones. Gabriela estaba pasando por problemas emocionales, sí. Eso podía explicar muchas cosas. Pero no justificaba engañarme. Y esa diferencia me permitió dejar de sentir que tenía alguna responsabilidad sobre lo que ella hiciera después. Aún así, quedaba una última conversación pendiente. Porque semanas después, Gabriela volvió a buscarme. Esta vez no fue de madrugada. Me pidió vernos en persona. Acepté. Pero esta vez fui sabiendo exactamente qué quería decirle. Y, sobre todo, que no estaba dispuesto a volver a hacer. Nos encontramos en un lugar tranquilo. Gabriela llegó unos minutos después de la hora acordada. Se sentó frente a mí y durante un rato ninguno dijo nada. Finalmente habló. He pensado mucho en todo lo que pasó. Yo esperé. Sé que hice las cosas mal. Era probablemente la primera vez que la escuchaba reconocerlo sin intentar justificarlo.
También sé que tú estuviste para mí cuando estaba peor. No dije nada. Y creo que muchas veces di por sentado que siempre ibas a estar ahí. Respiré profundamente. Eso fue precisamente lo que más me dolió. Gabriela levantó la mirada. Que estuviera con Javier. También. Pero no solo eso. Le expliqué que lo que más me había afectado era descubrir que mientras yo estaba involucrándome emocionalmente con ella, ella ya había tomado decisiones que me estaba ocultando. Yo había pensado que estábamos intentando superar juntos una etapa difícil. Ella, en cambio, ya estaba alejándose de la relación. Si ya no querías estar conmigo, podrías haberlo dicho, le dije. Lo sé. Habría dolido, pero habría sido diferente. Gabriela asintió. Me dijo que se había acostumbrado a tenerme cerca. Que sabía que podía llamarme cuando estuviera mal. Que conmigo se sentía segura. Pero también reconoció que eso no significaba que hubiera hecho las cosas correctamente. Después me preguntó algo que no esperaba. ¿Nunca vas a perdonarme? Pensé unos segundos antes de responder. Puedo dejar de estar enojado contigo. Incluso puedo perdonarte algún día. Pero eso no significa que quiera volver. Ella bajó la mirada. ¿Entonces ya no hay ninguna posibilidad? No. La respuesta salió más fácil de lo que esperaba. No porque ya no me importara, sino porque finalmente había aceptado que querer a alguien no significa quedarse a cualquier precio. Gabriela se quedó callada. Después me dijo. Supongo que esta es la última vez que vamos a hablar. Creo que es lo mejor. Nos despedimos sin peleas. Sin insultos. Sin promesas. Solo con la certeza de que aquella relación ya había terminado. Cuando llegué a casa, me sentí extraño. Había imaginado durante semanas cómo sería ese momento. Pensaba que sentiría rabia o alivio inmediato. Pero lo único que sentí fue tranquilidad. Por primera vez en mucho tiempo no tenía que preguntarme dónde estaba Gabriela, con quién hablaba o por qué había desaparecido. Ya no era mi problema. Sin embargo, durante un tiempo todavía recibí mensajes suyos. Algunos eran cortos. Otros hablaban de que me extrañaba. Y varios llegaban nuevamente de madrugada. Pero esta vez ya no me provocaban las mismas ganas de responder. Porque entendí algo muy sencillo. No necesitaba que Gabriela reconociera todo lo que me había hecho para poder seguir adelante. Solo necesitaba dejar de esperar algo de ella. Y eso fue exactamente lo que hice. Pasaron los meses. Gabriela siguió escribiéndome de vez en cuando. Algunas veces eran mensajes de madrugada. Espero que estés bien. Hoy me acordé de ti. Extraño hablar contigo. Al principio los leía varias veces. Después simplemente dejé de hacerlo. No tenía sentido volver a abrir una conversación que ya había cerrado. Con el tiempo, los mensajes fueron cada vez menos frecuentes. Y mi vida empezó a recuperar una normalidad que había perdido sin darme cuenta. Volví a concentrarme en mis cosas. Salía más. Hablaba con mis amigos. Hice planes que durante mucho tiempo había dejado de lado porque siempre estaba pendiente de Gabriela. También entendí algo que antes no veía. Yo había confundido apoyar a mi pareja con hacerme responsable de su bienestar. Cuando ella estaba mal, sentía que tenía que salvarla. Cuando estaba triste, creía que era mi responsabilidad hacerla sentir mejor. Cuando desaparecía, pensaba que tenía que entenderla. Y mientras yo estaba tan concentrado en sostenerla, dejé de preguntarme si nuestra relación también me estaba sosteniendo a mí. La respuesta terminó siendo bastante clara. No. Gabriela había tomado sus decisiones. Javier también. Y yo finalmente había tomado la mía. No volver. No porque quisiera vengarme. No porque quisiera que ella sufriera. Simplemente porque ya no quería formar parte de esa dinámica. Un día recibí un último mensaje suyo. Solo decía. Creo que finalmente entendí por qué te fuiste. Perdón. Lo leí una vez. Esta vez no sentí rabia. Tampoco ganas de contestar. Apagué el teléfono y seguí con lo que estaba haciendo. Creo que ese fue el verdadero final. No cuando descubrí a Javier. No cuando terminé con Gabriela. Ni siquiera cuando tuvimos aquella última conversación. Fue cuando dejé de esperar que ella volviera a ser la persona que yo creía que era. La quise mucho y durante bastante tiempo me dolió aceptar cómo había terminado todo. Pero también aprendí que ayudar a alguien no te obliga a quedarte cuando esa persona te hace daño. Yo hice lo que pude por Gabriela cuando estaba pasando por una etapa difícil. Ella tomó sus propias decisiones después. Y ahora las mías son diferentes. Ya no estoy esperando que se canse de buscarme.
Simplemente dejé de estar disponible. Y, por primera vez desde que empezó todo, estoy siguiendo adelante sin sentir que tengo que mirar atrás.